Gracias. Si le va a dar un aplauso a Dios, déselo más fuerte. Él es el único que merece toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Amén. Como dato curioso, mi esposa estaba hablando ayer con una tía que fue la primer tía que sembró la palabra de Dios en el corazón de mi esposa. Y pues ahora viven en Nayarit, en una playa, y están construyendo una residencia, están todos invitados y ya la están construyendo. Pero desde hace 15 días también mi esposa trae, la tía de mi esposa le dijo que le iba a mandar una Biblia para los niños, porque allá no la usan y los niños aquí sí la usan. Más importante que le regale una Biblia, léala con ellos. Usted como papá cuénteles ahí, aprenda ahí a narrarles historias. La Biblia está llena de historias asombrosas. Ahorita vamos a ver unas cuantas historias que curiosamente son muy interesantes. A mí me gusta platicar las historias y me gusta platicar porque si yo fuera como director de cine, haría todas mis películas de la Biblia. Son bien interesantes y siempre están llenas de cosas muy divertidas. Pero para entrar en este tema, tenía una introducción un poquito diferente. La prédica de hoy se llama el segundo segundo. Espero que todos sepan lo que es la ley del segundo segundo. ¿Alguien la conoce, la ley del segundo segundo? ¿No? Ok. La ley del segundo segundo dice que la vista dentro del primer segundo es de manera natural. O todas las decisiones que tú tomes basadas en el primer segundo, o sea, sin pensarlas, las vas a hacer de manera natural, por inercia, por naturaleza, por agua va. Pero si tú tomas decisiones basadas en el segundo segundo, es más probable que en el segundo segundo se genere un deseo en tu corazón. Y ese deseo en tu corazón te va a mover a hacer las cosas. ¿Sale? Esa es la ley del segundo segundo. Pero mientras estaba desarrollando el tema y cada vez me profundizaba más y cada vez me adentraba más, me acordé que la semana pasada publiqué un mensaje en Facebook, publiqué una fotografía de mi esposa y mía. Y ya saben, después del 14 de febrero, cuando te quieres lucir y después de que le regalas las florecitas, la verdad es que no le había comprado nada, pero le puse ahí como lema, ¿verdad? Estamos tan acostumbrados a amarnos todos los días que no somos víctimas del consumismo. Eso lo puse porque no le había comprado nada. A veces estamos tan acostumbrados a hacer las cosas que interpretamos que se nos dan por naturaleza y nos excusamos. Pero cuán importante es que nosotros, decía la hermana, volvamos o permanezcamos en el primer amor. La Biblia se trata de permanecer, porque seguro estoy que vendrán muchas situaciones como en tu matrimonio o en mi matrimonio que han pasado, que de repente hacen que el amor mengüe, o nos decepcionamos, o dejamos de confiar, o dejamos de creer, por muchas cosas, por muchas situaciones. Yo les he platicado por ahí una vez fui a la delegación del seguro, 49 trabajos. Mi papá siempre que yo estaba trabajando me decía, lleva una solicitud por si acaso. Y me hablaban y me entrevistaban y me cambiaba de trabajo. Y estando en el otro trabajo me decía, oye, están solicitando en tal lado, ve y deja una solicitud. Ya ahí voy. Todo esto creó en mí una infidelidad. Yo no estaba arraigado profesionalmente. Y aunque no necesitaba en aquel entonces trabajar o establecerme en algún lugar, yo no sabía que la ley de la siembra y la cosecha aplica en todo. Y todo lo que tú siembras, yo estaba sembrando infidelidad laboral. ¿Qué creen que iba a cosechar después? Infidelidad. Me casé y ¿qué creen que pasó?
Infidelidad. Mi esposa me descubrió, me arrepentí, le dije llorando, regresa. ¿Y qué creen que pasó? Volví a ser infiel. Mi esposa me tuvo que circuncidar, habló conmigo y me tuvo que poner en mi lugar. Ahí fue cuando el Espíritu Santo me trajo a convicción de pecado y me tuve que arrepentir genuinamente, porque sabía que estaba a punto de perder no solamente a mi familia, sino mi vida espiritual y todo lo que Dios había prometido para mí. Y yo no lo iba a perder. Y espero que tú tampoco quieras perderlo. Ya se me trabó aquí alguien diga amén. No se sientan regañados, apenas estamos en la introducción. Entonces, cuando yo empezaba a crecer, aparte de esto, yo también crecí con la idea, igual que, a lo mejor igual que tú, que nos decían que en las películas las segundas partes eran ¿qué? Eran malas, ¿no? La mayor parte de las películas eran malas. Volver al futuro 2, chale, otra vez lo mismo. Jurassic Park 2, otra vez dinosaurios. Pero conforme el tiempo avanzó, llegó Marvel y nos sorprendió. Bueno, lo primero creo que fue Star Wars, que sacó una precuela y luego una secuela de la primera trilogía de Star Wars. Y luego vino Marvel y Rápido y Furioso, que por cierto ya va a salir la 10, invítenme al cine. Entonces, fíjate las continuaciones de las cosas. Y nosotros muchas veces pensamos que la segunda parte no es buena. Pero hoy me gustaría hablarte de la ley del segundo segundo. Ya se las comenté. Vamos a detenernos en el segundo segundo, porque definitivamente el segundo segundo es el que nos va a hacer tomar decisiones importantes en nuestra vida y seguramente nos volverá al primer amor. Si tú como yo tengo 10 años, vamos a cumplir 10 años de casados, mi esposa y yo, y ciertamente en algún punto de la historia la rutina y la monotonía ahogaron el amor entre mi esposa y yo. Dejé de cantarle canciones, dejé de escribirle poemas, dejé de invitarla a cenar tacos, porque antes se comía 2 tacos cuando éramos novios. Tenía la boquita chiquita. Amor, otro taquito. No, ya, gracias. Conforme fuimos evolucionando, no, ahorita se come 2 órdenes, papá. Sin cebolla y con cilantro. Medio kilo de limón para cada taco. Tapatíos. Para que podamos entender la ley del segundo segundo, no voy a usar 2, sino voy a usar 3 ejemplos. Es tan importante que nosotros podamos entender que en nuestra vida las pruebas siempre van a seguir viniendo. Siempre vamos a tener que seguir peleando. Las pruebas nos van a llevar a la muerte, y cuando me refiero a la muerte no me refiero a una muerte física. Me refiero a una muerte espiritual. La connotación de la palabra muerte en el original griego es separación. Por eso cuando el papá del hijo pródigo regresa al hijo pródigo y dice: este es mi hijo el que estaba, pero nunca se murió, solamente estaba separado de la presencia de su papá. Entonces, las pruebas van a ser oportunistas, nos van a saber llegar en el momento justo y necesario. Muchas veces vamos a recibir ayuda, pero otras veces vamos a tener que enfrentarnos solos a la prueba. Dice Lamentaciones 5:21: vuélvenos a ti, Señor, y volveremos. Haz que nuestros días sean como antes. ¿Cuántos creen que hay un segundo aire? Hay un segundo amor. ¿Lo creen? ¿Quieren volver a enamorarse? No de mí, yo ya estoy casado. Pero quieren enamorarse del Señor. ¿Cuántos se sienten cansados? ¿Cuántos se sienten fatigados? Quizás te sientas que lo que estás haciendo por Dios a veces no da fruto, a veces no crece. Pero quiero que me acompañes con tu Biblia al libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, en el capítulo 21, en el versículo 15, y vamos a ir dándole un poquito de color a esto. Amén. Segundo de Samuel 21:15.
tenemos? Dice, volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. Y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos. ¿Y David qué? Y David se cansó. 16. E Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Versículo 17. Mas Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. El contexto es este. Todos conocemos la historia de David. Amén. La historia más conocida de David es la historia de David y Goliat, ¿se acuerdan? David era un joven, 13 años, su papá lo manda por unos quesos para sus hermanos, llega al campo de batalla, para que se lo imaginen, llega David y estaban el ejército de Israel y el ejército de los filisteos formados, todos con sus cascos, escudos, lanza. Me gusta hacer efectos especiales. Y a lo lejos había un gigante que se llamaba Goliat. Y aquel gigante, así como mi hermano, grita, ¿quién de ustedes se atreve a enfrentar al filisteo? ¿Se acuerdan? Entonces llega aquel David que antes se había apartado a orar, se acerca al río, toma 5 piedras lisas, las pone en su onda y agarra aquel. Y la piedra. En el centro, en la frente de Goliat, de aquel cae. David sale corriendo, toma la espada del filisteo y corta la cabeza. La levanta en señal de victoria y todo el pueblo le dio la victoria al Señor. Todos conocemos esa historia. Ese es el primer amor. David estaba apasionado por el Señor, sabía dónde estaba, dónde se encontraba. Él decía, no es mía la victoria, sino él decía, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Alguien diga amén. Ese es el contexto. 40 años más tarde, David se encontraba peleando. Y esta vez, Isbi-Benob, que era un gigante, yo quiero pensar lo siguiente. Llega el pueblo de los filisteos derrotado a casa y sale un gigantito bebé. Y el gigantito bebé, papá, ¿dónde está papá? Y nunca volvió papá. Entonces ese Isbi-Benob que vivía en las montañas se prometió un día, dice la Biblia, matar a David. ¿Me sigues? Ese muchacho creció, no era tan grande como Goliat, pero un día iba a cumplir su promesa de matar a David. Cuando esto sucedió, David estaba en lo que yo considero el apogeo de su reinado. David, con más de 57 años, seguía combatiendo. Había comenzado los preparativos para construir el templo. Dispone David el servicio de los levitas, lo podemos leer en Primero de Crónicas. Y finalmente David muere y Salomón termina el templo. Y cuando conocemos un poquito de la vida de David, o mientras estudiaba esto, me acordé de Napoleón. ¿Alguien se acuerda de Napoleón? ¿El chaparrito?
Napoleón era conocido por ser el mayor estratega del mundo. Pero ¿cómo perdió Napoleón? ¿Se acuerdan? Napoleón era tan minucioso preparando las estrategias de guerra, fue el mejor estratega, que casi las calculaba ahí con el libro de Baldor y las estudiaba. Pero un día, en la batalla de Waterloo, su caballería llegó tarde. Muchachos, nos vemos a las 4:15. ¿Ya qué horas crees que llegaron? 4:20, 4:22. Y eso le hizo perder a Napoleón su reinado, la batalla de Waterloo. Y muchas veces a nosotros como cristianos nos sucede lo mismo. Se vuelve bien interesante porque en el primer segundo, en la primera oportunidad, nosotros recibimos a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Nos cautiva, nos apasiona. Por ahí en el discipulado de líderes nos decían, ¿en qué se basa? ¿Cuál es el principal principio de ser cristiano? ¿En qué se basa la religión cristiana? Bueno, se basa en la muerte y resurrección de Jesucristo. Si no hubiera muerto y si no hubiera resucitado, no tendría sentido ser cristiano. Esto nos impacta tanto que transforma nuestras vidas y nosotros a través de nuestro testimonio transformamos la vida de otras personas. Pero ¿qué pasa cuando Dios nos dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme? Oh, Señor, espérame. Espérame, o sea, sí te sigo, pero tú vas a pie. ¿Y si yo me voy en bici? Sí te sigo, Señor, pero ¿puede ir mi novio conmigo? Él no va a la iglesia. Sí te sigo, Señor, pero es que ¿sabes qué? Pues, está más interesante mi carrera. Y queremos convertir la palabra de Dios a nuestra conveniencia. La queremos adaptar a nuestro beneficio. Y se nos olvida que los cambios en la palabra de Dios están establecidos y que nosotros debemos de ser obedientes, porque en la obediencia está la... Entonces vamos a pasar a 3 ejemplos para que me puedas entender de cómo el segundo es tan importante y cómo vas a actuar. Quiero plantearte 3 escenarios. El de David ya lo conocimos. Pero quiero llevarte a la vida de Pablo, que para mí es un ejemplo hermoso, y quiero llevarte a la vida de Pedro, que también es un ejemplo muy hermoso. Quiero que me acompañes con tu Biblia, por favor, a Lucas capítulo 5, y vamos a leer del versículo 1 al 11. Si no traes Biblia, júntate con un cristiano. Y el que no tenga Biblia se va a la escuelita y les vamos a comprar Biblia a todos los niños. Lucas capítulo 5. Si no sabes dónde está Lucas, está entre Génesis y Apocalipsis. Capítulo 1. Mira, yo también aquí todavía ni lo busco. Y tengo un problema con martes y miércoles y con junio y julio, así con Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Tenemos Lucas 5, 5:1. Lo voy a leer para irnos un poquito rapidito. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y él vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores habían descendido de ellas, lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era ¿de quién? Le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a ¿quién? A Simón. Dice: ve mar adentro y echa
tus redes para pescar. Respondió Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando. Di: toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, entonces agarraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban a la orilla de la barca. Di: compañeros, para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque yo soy hombre pecador. Porque la pesca que había hecho, porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que con él estaban. Este es el llamado de Pedro. Dice la Biblia que Jesús iba caminando y se encontró de repente rodeado por la multitud. Aprovechó que estaban las barcas ahí y le dijo a Pedro: Pedro, hazme el parillo y mete la barca al lago. Aquel ya no tenía nada que hacer, estaba cansado y le dijo: te la rento. Le dijo: no, porque no traigo billetes, mejor llévame tú. Pedro se arranca en la lancha con Jesús, y ya estando allá le dijo: ¿qué onda? ¿Qué hay que hacer? No, pues nada, aquí echamos la red al mar. ¿Sabes? La echan y sacan los peces. Aquel se quedó impresionado. Dijo: o sea, este vato sabe. Y Jesús le dijo: no te impresiones por eso. ¿Quieres algo más impresionante? Yo te voy a hacer pescador de hombres. Pescador de peces, ya hay muchos. Pero me sirves, Pedro. ¿Jalas? Oh, sí, ¿cómo no? Ahí voy. Y Pedro lo siguió. Pero fíjate lo que dice Juan, capítulo 21 al 3. Cerca de unos años después, ya me pasé, ya estoy en Hechos 2. Hoy sí vamos a leer la Biblia, Juan capítulo 21, 3, lo voy a leer rápido. Dice: Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y otra vez te voy a poner en contexto. Después de la crucifixión de Jesús, después de que Jesús fue arrestado, fue latigado, golpeado, crucificado, muerto, enterrado, etcétera, los discípulos se dispersaron, tuvieron miedo. Pedro se regresó a Galilea porque ahí vivía. No le gustaba vivir con su suegra. Dios bendiga a mi suegra y también las de ustedes. Y se regresa Pedro y no tenía nada que hacer una noche. El de los tacos no se había puesto. Tenían hambre y le dijo a los muchachos: ¿saben qué? Voy a pescar. Entonces los demás apóstoles, los demás discípulos que estaban con él, lo siguieron y se fueron a pescar. Y pasaron toda la noche pescando. ¿Y qué creen? Nada. No pescaron. Conforme se iba levantando el alba, a lo lejos vieron como un fantasma. Y aquel fantasma les gritó: ¡amigos! Que en arameo es hijitos. ¡Hijos! ¿Qué onda ya? ¿Pescaron? Entonces Juan le dice a Pedro: ¿quién es ese? No, todavía no pescamos. Echen las redes, pero al lado contrario. ¿Y qué creen que pasó? Sacaron las redes llenas de peces. Entonces Juan fue el primero que reconoció a Jesús y le dijo: Pedro, es el maestro, papá. Acto seguido, Pedro se puso sus ropas porque se las había quitado y se echó a nadar. ¿Dónde? En el mar de Galilea. Llega a la orilla, se da cuenta que es Jesús
Imagínenselo. Llega aquel nadando, lo ve, y Jesús ya tenía una lumbrita hecha. Si Jesús hubiera hecho esto aquí en Monterrey, ya tendría un ribeye, una costillita cargada, un Tom Hanks, no, tomahawk, ¿verdad? Asadito, con pan. Yo tendría tortillas de las amarillas, saben, más buenas. Y sienta a Pedro y le da de comer. Ese es el segundo de Pedro. Cuando después de que había sucedido la persecución y la diáspora, Pedro está confundido, tiene miedo, no sabe qué va a hacer. Y lo primero que se le viene a la mente es el primer segundo. Dice: yo soy pescador. No sé si todo lo que hice valió la pena. No sé si cortarle la oreja a un soldado valió la pena. Pero tengo que volver a ser lo que era antes, un pescador. Cuando antes Jesús le había dicho: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. No, Jesús le dijo: ¿quién soy yo? Y Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Y Jesús le dijo: sobre esa verdad voy a edificar la iglesia, sobre ese fundamento. Y Pedro fue el que abrió el paradigma, el que abrió los ojos de los discípulos, porque él fue el primero que reconoció que Jesús era el ungido de Cristo. ¿Me sigues? Pero Pedro volvió a ser pescador. Lo agarra Jesús, le da pan, le sirve un filetito de mojarra, hasta se lo descamó, lo deja que coma, y en silencio Jesús le dije: Pedro, ¿me amas más que ellos? Sí, te amo. Pedro, ¿de verdad me amas más que lo que amas a ellos? ¿Más que lo que amas ser pescador? Pues es que sí te quiero. Pedro, ¿de verdad me amas? Una cosa te pido, Pedro: apacienta mis ovejas, cuídalas, abrázalas, ámalas. No dudes ni un segundo, ni un minuto dudes que yo voy a estar contigo, Pedro. Porque yo me voy, pero te voy a dejar a un consolador que te va a ayudar. Va a ser tu escudo, va a ser tu fuerza. Y Pedro le creyó a Jesús, y unos años después fue el primero que se levantó para dar un sermón en el cual se convirtieron 5,000 gentes. Wow. Después de que había dudado, después de que le dice: te amo, Señor, pero a lo mejor no te amo como tú quieres que yo te ame. Ay, Pedro, mejor ni digas porque me vas a negar, cuate. Antes de que cante el gallo, pum, dicho y hecho. Pero Pedro se tuvo que enfrentar a su segundo y tomar la decisión de creerle a Jesús. Creer, volver al amor que tenía cuando le conoció, después de que había visto cómo las redes se llenaban de peces, después de que vio cómo Jesús sanaba a su suegra. Y Pedro seguía a Jesús y le cortó la oreja a un soldado, porque su corazón ardía por la pasión por Jesús, lo amaba, no quería que lo apresaran. Pero después se confundió, tuvo miedo, se decepcionó, dijo: este vato no va a resucitar, o sea, ya pasó la hora. ¿Qué dijo? ¿Me sigues?
Ahora te voy a poner otro ejemplo que también me encanta bastante. Quiero que me acompañes que me acompañes con tu Biblia al libro de la carta a los Hechos. En el capítulo 21, en el versículo 3, Hechos 21, 3. El contexto es este, me encantan los contextos. ¿Les gustan los contextos? Porque un texto sin contexto es un buen pretexto. ¿Sí? Se lo repito otra vez. Un texto sin contexto es un buen pretexto. ¿Quién te mandó ese mensaje? No sé. A lo mejor es la de compras que pues me quiere pedir una orden de compra y nada, que es un desliz, ¿eh? Nos aguas con eso. Un texto sin contexto es un buen pretexto. Bien, Hechos capítulo 21, 3. El contexto es este. Pablo es apresado, lo llevan en un barco rumbo a Roma, pero en el camino empezó a nublarse. Empezó a venir el viento, la lluvia, las olas empezaron a azotar el barquito donde iba Pablo y se empezaron a asustar todos, ¿no? Y Pablo, que estaba orando, a lo mejor no en el camarote porque estaba apresado, se pone a orar y le dice: tranquilo, que no pande el cúnico, porque vive Jehová que ni un pelo de los que está aquí va a perecer. Y los que estaban pelones se asustaron. Y un chale. Pero ninguno tiene que salir del barco, dijo Pablo. El viento se calmó, echaron las anclas sobre el mar, pero vieron que no era suficiente. Vieron que había 20 metros hacia abajo y luego después 15 y dijeron: tenemos que parar porque vamos a encallar. Pues no hicieron caso, le siguieron y ¿qué creen que pasó? Encallaron. Llegan a la isla de Malta, mojados, porque estaba lloviendo, hacía frío, y los nativos, dice la Biblia, les prepararon otra lumbrita. Di conmigo, otra lumbrita. Pero esta vez no había ribeye ni pescado, nomás había la pura lumbrita. Y Pablo, como todo buen acomedido que era, empieza a juntar leñas por todos lados. Y cuando Pablo llevaba su boncha de leña para echarlo ahí en la hoguera, ¿qué creen que pasó? ¿Saben esa historia? Va a dejar la leña, la está acomodando, porque si la aventaba así en trancas, o se apagaba o se hacía más grande. Y uno por uno. Y cuando Pablo está dejando la leña ahí, una serpiente de las de la isla, que eran muy conocidas por su veneno, se le prende en la mano a Pablo. ¡Ah! Aquel se sacude la mano, cae la víbora en el fuego y se acaba. Pero los nativos del pueblo empezaron a decir: este cuate no está más salado que un cacahuate. O sea, primero lo arrestan y luego después el barco en el que van encalla, o sea, casi se mueren ahí. Y luego viene aquí y es mordido por una serpiente. Pablo, ya mejor date un tiro en la cabeza, cuate, ya. Estás mal. El veneno de la serpiente tenía una toxina tan fuerte que empezaba a hacer hematomas, principalmente en la garganta, cerraba la garganta, empezaban a asfixiarse, se empezaban a poner morados, se hinchaban y terminaban muriendo. Y todos los pobladores de esa isla empezaban que eso sucediera con Pablo. Una vez me picó un alacrán en Durango y me asusté y la pierna se me hinchó. Y aún así con la pierna hinchada salí corriendo. Fue tan gracioso.
Pero Pablo conservó la calma. No se asustó. Casi agarró a alguien y le dijo: vato, tómame una foto, tómame para el Facebook, tómale. Se sacude la serpiente, la echa en el fuego y luego pasa algo bien curioso. Este es el primer segundo de Pablo. Pasa algo bien interesante. El gobernador de la isla, su papá, empieza a enfermarse con temperatura, vómito, etcétera. Cuando los moradores vieron que no le pasaba nada a Pablo, dijeron: este cuate es un dios. Pablo les dice: no, tranquilos, somos iguales, no sucede nada. Pero tengo un Dios que está conmigo. Pablo sabía su posición, sabía su lugar y sabía en quién confiaba. Cuando este cuate viene con Pablo, dice: oye, me dijeron que a ti la serpiente no te hizo nada. Pablo le dijo: yo tomé en mi corazón la palabra de Jesús que dice que hoy haremos. ¿Lo crees? Yo lo creo. Oye, puedes venir a orar por mi papá porque se está muriendo. ¿Y qué crees que pasó? Con la mano que había sido mordido, con esa fue, oró, impuso manos y el cuate ese se sanó. Y todos los demás de la isla de Malta que estaban enfermos fueron para que Pablo los curara. Todos esos que habían dicho que se iba a morir fueron a que Pablo orara y les impusiera esa mano para que sanara. Hay dos historias aquí: cómo actuó Pedro y cómo actuó Pablo en su segundo. Porque seguro estoy que los dos estaban cansados, los dos estaban enfadados, tristes. Dice la Biblia que Pablo no había comido por 14 días. Pero Pablo estaba orando en el barco. Pedro dejó de orar. Pablo adoraba a Jesús, cantaba himnos, cantaba salmos y sabía cuál era su posición, sabía cuál era su misión, porque mientras estaba en el barco, Dios le dijo: es necesario, Pablo, que pases esto para que testifiques ante el rey. Agripa, en Hechos 28, me encanta esa historia también, porque Pablo cuenta cómo fue llamado. ¿Me sigues? La psicología tiene una ley del tercer segundo, y la psicología dice que la ley del tercer segundo se basa principalmente en que tienes que actuar por inercia. Pero Dios te dice que no tienes que actuar por inercia, sino que tienes que actuar por el Espíritu de Dios. A través del Espíritu tú tienes que actuar. Tienes que detenerte y decirle: Espíritu, ¿qué hago? ¿Me muevo o no me muevo? ¿Voy o no voy? ¿Sigo o no sigo? Estoy cansado. Ya no tengo la misma valentía, la misma vigorosidad que antes. Ya me casé, tengo 2 hijos, son un terremoto. Llego del trabajo cansado, mis hijos quieren jugar. Ya no tengo tiempo para leer la Biblia. Ya no tengo tiempo para hacer esto, ya no tengo tiempo, pero quiero confiar en ti. Quiero creerte en ti. Entonces quiero que entendamos algo. Vamos otra vez nuevamente a 2 de Samuel 21:15. Tienes que entender que los gigantes te van a seguir atacando. ¿Cuántas piedras tomó David? En la Biblia se habla de al menos 5 veces que el pueblo de Israel y David derrotaron a 5 gigantes. Era un acto profético donde David tomó la victoria en sus manos.
porque sabía dónde estaba. Porque David sabía que no era él, sino que era Dios de los ejércitos actuando a través de él. Dice, volvieron los gigantes, así como estuvieron al principio de la vida de David, al final de la vida de David también se vuelven a encontrar los gigantes. Ojo, las pruebas siempre van a venir. ¿Y qué crees? La misma prueba. Si tú piensas que ya superaste una prueba de infidelidad, de economía, de fracaso, de tristeza, de angustia, de desesperación, lo que sea que Dios te haya llevado a vencer una vez, va a volver a venir. Pero no te preocupes, va a venir más pequeño que la primera vez. El pecado y Satanás no se rinden. La guerra contra los santos continúa hasta el día de hoy. La adversidad va a continuar y el adversario va a seguir atacándote y atacándote y atacando cuantas veces sea necesario mientras tú seas cristiano. Porque ellos lo que quieren es destruirte. Pero tú tienes que entender cuál es tu posición en Cristo. Entonces nosotros tenemos que seguir peleando contra esos gigantes. Dice la Biblia que David tenía más de 57 años cuando aún estaba en el campo de batalla. Y aquí es lo interesante. David tenía 13 años cuando enfrentó a Goliat por primera vez. 13, 14 años. Jovenazo. Y luego pasa pasa algo curioso adelante. ¿Se acuerdan qué pasó con David y esta muchacha que vio desde la azotea? Y dijo, esta está muy guapa, quiero que sea mi esposa, ¿se acuerdan? Bueno, dice la Biblia que el pueblo de Israel tenía que estar ¿en dónde? En la guerra. ¿Y dónde estaba David? Campechaneándola, viendo la segunda temporada de Cristianos al Rojo Vivo. ¿Sí? David tenía que estar en la guerra, pero el cuate decidió quedarse porque estaba cansado. Chavos, váyanse, desde aquí voy a orar por ustedes. Échenle ganas. Tenemos que estar peleando en la batalla. Pero también tenemos que entender los tiempos y posiciones de cada uno de nosotros. Pasó el tiempo, David era viejo, ya no tenía la misma fuerza, se cansó. Entonces ahora David no tenía que estar peleando, sino ahora sí tenía que estar en el templo orando por los muchachos, por los nuevos soldados. Tenemos que entender que los gigantes son mortales. El enemigo es mortal. Isbi Benob dice la Biblia que tenía una espada ¿qué? Nueva. Es decir, la de Goliat ya había matado a varios, pero este tenía una espada nueva, diseñada especialmente para matar a David. Es decir, la espada estaba más afilada. El pecado prometió matarte. Dice la Biblia que Isbi Benob prometió matar a David. El enemigo no está jugando a la iglesita. Así sale bien o si no sale mal. Si soy cristiano, si no soy cristiano, soy cristiano de domingo, pero toda la semana no soy cristiano o cristino o a medias tintas o entre verde y seco. Satanás no está jugando. Y nos va a atacar hasta matarnos. ¿Qué crees? Al pecado le gusta destruirte porque él viene para hurtar. Otra vez porque no, parece que se nos olvidó. Viene para hurtar y destruir. Por eso después te encuentras que tenemos un alto índice de divorcios porque está destruyendo el modelo de familia que Dios diseñó.
¿sí? Y queremos hacer las cosas al revés. Queremos que los matrimonios vengan a la iglesia para que se arrepientan, cambien y formen familias. Y después las familias buenas generen individuos buenos, cuando tendremos que trabajarlo al revés. Tendremos que trabajar primero en ser buenos individuos que formen buenas familias, que formen buenas iglesias, que afecten la comunidad. Pero seguramente han escuchado esto igual que yo. Maestra, es que yo mando a mi niño para que se enseñe, para que se eduque. ¿Y dónde recibe un niño la educación? ¿Dónde debemos de leerle la Biblia a los niños? ¿Dónde debemos de leer nosotros la Biblia? ¿Sí me siguen? Sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos cuándo lo tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer, pero a veces no lo hacemos. Mis problemas y yo. David se encuentra cansado. Y estoy seguro que al igual que David y como yo, muchas veces nos hemos sentido cansados físicamente. Tú no sabes lo lindo, hermoso y cansado que es venir los lunes a la reunión de líderes, venir los lunes al discipulado de líderes, venir los martes al discipulado general, venir los miércoles al ensayo, venir los jueves a darles clase de música a los muchachos, venir los viernes a la reunión de jóvenes, los sábados prepara las secuencias, las pistas para el domingo desde las 10 de la mañana estamos aquí. Es cansado. No tenemos descanso. Nos agotamos y mientras hacemos esto, ¿qué crees? Las peleas vienen. El enemigo nos sigue atacando, nos enfermamos, no cobramos, se nos poncha la llanta del carro, se nos está goteando, vino el frío, rompió las tuberías, serie de cosas que suceden, pero no le aflojamos la marcha, seguimos, nos esforzamos para que tú estés bien en la iglesia y puedas llegar a un lugar donde haya un ambiente de adoración y sientas la presencia de Dios. Y por eso tenemos que seguir, estar orando. Entonces no importa cuán cansado te sientas, tienes que entender que Cristo dijo que si nosotros nos acercamos a Él, en Él hallaremos ¿qué? Descanso. Mismo David dijo, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. ¿Por qué creen? Porque se sentía cansado. Entonces, déjame decirte que Dios quiere aumentarte tus fuerzas como las del búfalo. Amén. El pecado es oportunista. ¿Han escuchado esa frase que dice que del árbol caído hacemos qué? Hacemos leña. Imagínate el siguiente ambiente. ¿Cuántas veces comemos nosotros al día? En la mayoría de los casos, ¿verdad? Hay unos que tienen más oportunidad y se avientan hasta 5 comidas, 6. Gloria a Dios por los que tienen ese privilegio. Pero, ¿qué pasaría si tú comieras una sola vez a la semana? ¿Cómo estaríamos físicamente? ¿Flaquitos? ¿Escuálidos? ¿Sí? Ahora imagínate en el ámbito espiritual. ¿Cuántos vienen a leer la Biblia a la iglesia? O a que les lean un versículo de la Biblia. Y lo peor de todo es que a veces ni traemos la Biblia, por salir a las carreras se nos olvida. Si tú no desarrollas un hábito de lectura, o si tú no tienes la confianza para ir al refrigerador de papá y abrir el refri y sacar un yogur
y tomártelo y alimentarte. Si tú no tienes esa confianza, tienes que acercarte a pedirle perdón a papá, porque de Dios es dueño de todo. Él es dueño del oro y de la plata, y en Él abunda plenitud de todo. Tú tienes que desarrollar un hábito para alimentarte en tu casa, porque entonces si no te alimentas, vas a estar débil, y cuando venga el enemigo va a encontrar la oportunidad precisa para atacarte, y tú no vas a tener fuerzas para poder defenderte. Cuando David se sentía cansado, fue en ese momento en el que apareció Isbi-Benob, y fue cuando entonces lo atacó. Tenemos que entender que entonces nuestras fuerzas no están en nosotros mismos, sino que nuestras fuerzas están en Dios. Él es nuestra fuerza. Y fíjate lo hermoso de esto. Muchas veces nosotros vamos a tener aliados que nos van a rescatar, que nos van a ayudar. Pero muchas veces nosotros vamos a estar solos. Muchas veces cuando tú estás débil, cuando tú te sientes angustiado, cuando tú estás preocupado, hay algo que acongoja tu corazón, si le dices: Señor, ayúdame, y de repente llega el gerente: ¿qué onda? ¿Vamos por tacos o qué? Dios te manda a alguien ahí para ayudarte, para apoyarte. Somos amigos, somos hermanos. Si tú tienes alguna necesidad, si tú tienes algún problema, acércate a César, acércate a Milton, al pastor, a la pastora, acércate a los líderes. Ellos, estoy seguro que van a ponerse en la brecha por ti y van a orar por ti, y te vamos a proteger y te vamos a defender si es posible. Dice la Biblia que fue Abisaí el que defendió en esta ocasión a David, cuando David ya no podía. Rodeó a David y fue el que hirió de muerte a Isbi-Benob. Dice la Biblia que un día había un paralítico y Jesús estaba predicando en una casa, y la multitud era tan grande que el paralítico y los jóvenes no podían pasar. Jóvenes, ¿cuántos jóvenes de la iglesia hay aquí? Joven, que nadie tenga en vano tu juventud, porque en tu juventud Dios tiene un plan precioso y hermoso para ti. Cuando el paralítico no pudo entrar, estos chavos que estaban bien loquillos lo cargaron, hicieron un agujero en el techo y bajaron al paralítico. Tú tienes gracia, tienes intelecto, tienes creatividad, tienes nuevas formas y nuevas maneras de llegar al evangelio de Cristo, y tienes nuevas maneras para servirle. Dice la Biblia también que cuando estaban la gente sin comer y Jesús los tenía ahí a todos, llegó un joven que traía ¿cuántos panes y cuántos peces? Un joven. Cuando yo era joven yo quería ser ese joven, y ahorita ya voy más para allá que para acá. Nadie tenga en vano tu juventud, le dice Pablo a Timoteo. Chavos, tomen su lugar en Cristo. Pero muchas veces nosotros solos vamos a tener que enfrentarnos también a nuestro pecado. Y me encanta el Salmo 40 en el versículo 1, cuando David dice: pacientemente esperé a Jehová, me sacó del pozo cenagoso, del lodo de la desesperación, me puso mis pies sobre la roca, me afianzó, y después puso en mi boca un cántico nuevo. Muchas veces habrá gente dispuesta a apoyarnos, habrá gente dispuesta a ayudarnos, que nos va a sacar de la desesperación, de la angustia, porque Dios los va a mandar, los va a poner ahí para ayudarnos. Pero muchas veces seremos nosotros quien tendremos que enfrentarnos a eso. Dice la Biblia que cuando Pedro estaba sentado a la orilla del mar, dijo: voy a ir a pescar, y se llevó a los demás.
Y él no entendía lo que estaba pasando, pero fue Juan el que le dijo: hey Juan, hey Pedro, ahí está Jesús. Y Pedro, que había quitadose su autoridad, porque dice la Biblia que no tenía ropa. La ropa en la Biblia significa tu posicionamiento, tu identidad. Pedro se había quitado la identidad que tenía en Cristo, la desechó y se puso la de pescador. Pero cuando Juan le habló y le dijo: hey, ahí está, ese que dijo que volvería con nosotros, ese que dijo que iba a resucitar al tercer día, ahí está. Entonces Pedro se acordó de quién era él en Cristo, se pone las ropas y se sumerge ¿en dónde? En el agua. Él habla cuando nosotros leemos agua en la Biblia, es simbolismo que el Espíritu de Dios estaba con él, porque él había visto ya una vez el poder de Dios y él sabía en quién confiaba. Él sabía que había una voz que le había llamado y le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Esa misma voz le había dicho: baja y desciende con fulanito y él te va a sanar, porque se le habían cegado los ojos. Ese mismo Pablo sabía que si se ponía a adorar y a cantarle a Dios en la celda, allá en la última, en la que nadie conocía, donde no pegaba la sombra del sol, se puso a cantar, se puso a adorar, se estremeció la tierra y se rompieron los grilletes y se fueron libres. No importa lo que esté sucediendo allá afuera, tú tienes que entender que tu posición y tu lugar están en Dios, están en Cristo. Ahí es el mejor lugar para que nosotros podamos luchar. Cuídenme a mi chaparrito. Pero si tú no tienes comunión con papá, si tú estás lejos de casa y desde allá le quieres mandar un viper a Jesús, ¿qué crees? Viper dejó de funcionar hace muchos años. ¿Sale? ¿Qué vas a hacer tú en tu segundo segundo? ¿Cuál es la decisión que vas a tomar? ¿Cómo vas a actuar? ¿Te vas a poner en la posición de Pedro y vas a dejar tu identidad? ¿O te vas a poner en el lugar de Pablo y acordarte que no hay lugar más alto o más grande que estar a los pies de Jesús? No existiría. Y me encanta porque en Apocalipsis Dios le dice a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso era una iglesia que se había caracterizado de esos que dicen ser apóstoles. Has descubierto mentiras. Sé que has sufrido por mi nombre y sin paciencia no te das, y con paciencia no te das por vencido. Pero tengo una queja en contra tuya. No me amas, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras del principio. Casi termina diciendo con esto: todo el que tenga oídos para oír y debe de escuchar al Espíritu Santo y entender lo que hoy le está diciendo a la iglesia. A todos los que salgan vencedores les daré el fruto del árbol de la vida que está en el paraíso. ¿Por qué no te pones de pie?